Listo. Entonces, está poniendo a grabar. Listo. Em, Creo que ya. Listo. Entonces, en esta ocasión, el profesor Jorge Pérez de la institución Colombo Gales presentará la experiencia titulada El ciclo de indagación para el cálculo de áreas superficiales y volúmenes. Jorge Pérez es especialista en matemáticas de la Universidad del Norte de Barranquilla y especialista en docencia universitaria de la Universidad Antonio Nariño. Es docente de matemáticas con más de 20 años de experiencia en colegios de bachillerato internacional y en las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas como coordinador en la costa norte colombiana. Cuenta con 9 años como IB Math Examiner de International Baccalaureate en Suiza y labora en el Colegio Colombo Gales en la ciudad de Bogotá. A continuación, doy paso a nuestro ponente, Jorge Pérez. Profesor, es un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. El público es todo suyo. Muy buenas tardes, Mariana, don Pedro, colegas latinoamericanos. Es un gran placer poder estar en esta tarde con ustedes y poder hacer algo de aporte a mis colegas de algo que venimos trabajando desde hace un tiempo, desde el Bachillerato Internacional. No pretendo, y quiero aclarar con esto a todos mis colegas, no pretendo con esto decir que es la única alternativa, sino más bien esta es una de las alternativas que pudiéramos tener nosotros para desarrollar el tema de áreas superficiales y volúmenes, desde una metodología, de la metodología de la indagación. Aquí he mencionado el ciclo de indagación, puesto que es un tema en el cual nosotros lo contemplamos desde el Bachillerato Internacional para abordar algunos de los temas que nosotros enseñamos desde los grados de primaria hasta los grados de secundaria. Voy a hacer primero una breve introducción acerca de qué significa la indagación dentro del contexto educativo y de qué manera podemos abordarlo más adelante explicando en lo que hacemos para poder desarrollar un tema como es el cálculo de las áreas superficiales y volúmenes para estudiantes aproximadamente con edades entre 12 y 14 años aproximadamente. Sin embargo, los fundamentos que voy a dar no son exclusivos para estos, también se puede extender para grados superiores. Entonces empecemos con las generalidades. Quiero empezar diciendo que lo primero que uno dice, bueno, ¿qué es el aprendizaje basado en la indagación? Es una pregunta pues que es lógico si uno todavía pues está limitado a pensar que indagar simplemente es preguntar y obviamente esto tiene un fundamento mucho más fuerte. Podríamos partir de algunos conceptos que nos establecen algunos centros educativos en el planeta, como es la Universidad Politécnica de California, Estatal de California, donde nos dice que es un método centrado básicamente en el aprendizaje, donde el estudiante es el protagonista y el docente es un guía. También podemos decir que es una parte o también es considerado como un método de la pedagogía constructivista y en donde lo más importante es crear el conocimiento. Así a grandes rasgos parece muy sencillo ver que crear el conocimiento es de una manera pues muy sencilla y todos los que estamos involucrados en la docencia sabemos que tenemos diferentes ritmos de aprendizaje en nuestros estudiantes y por lo tanto pues eh, vamos a ver qué nos plantea este método para poder tener un aprendizaje significativo por parte de nuestros estudiantes. Vamos a partir entonces de esta pregunta, que de dónde parte precisamente el aprendizaje basado en la indagación. Pues básicamente la indagación es algo innato al ser humano, ¿sí? Nosotros siempre pues que nos llama la atención algo, pues comenzamos a hacernos preguntas, ¿verdad? Y básicamente lo que estamos resolviendo problemas o respondiendo a algún desafío que se nos presenta. Por supuesto, esto va a despertar una curiosidad que invita de alguna manera a dar respuesta, pues buscando diferentes fuentes para dar una solución a dicho problema, a dicho desafío. Básicamente, este aprendizaje, después de generar esa motivación o curiosidad para dar una respuesta, va a tomar una acción que tiene que fundamentarse en alguna información
y esa información pues va a dar una respuesta. Pues básicamente va a dar una respuesta a ese desafío, a ese problema, que básicamente en nuestro caso va a ser el cálculo de áreas y de volúmenes. Cuando hablamos de tomar una acción informada, entonces podemos hablar de que el estar informado es algo fundamental. El reto, en este caso, es demostrar ese aprendizaje. Los estudiantes deberán demostrar ese aprendizaje que han ido ganando a través de ese cuestionamiento que se van haciendo durante el proceso. Básicamente, aquí los maestros y los estudiantes juegan un papel importante porque debe haber una comunicación tal donde las preguntas que se generan por parte de los estudiantes y las que generan los maestros deben ser preguntas abiertas que inviten a buscar la información. Básicamente el propósito de esto entonces será generalmente es buscar pues como una asignación, una calificación por parte del maestro, ¿verdad? Ya que necesitamos saber si nuestros estudiantes o medir qué tanto están aprendiendo nuestros estudiantes. Al tomar esas medidas informadas o tomar medidas informadas, el reto será entonces tomar una acción que básicamente basada en una información que va a generar ese aprendizaje y que debe impactar obviamente a nuestros estudiantes. Entonces, básicamente el propósito será abordar esa oportunidad o necesidad que tienen los estudiantes para dar una respuesta a el reto que se le ha planteado. Los estudiantes cuando ya toman acción, entonces aquí hay que hacer alguna salvedad, puesto que este reto por parte de los estudiantes puede hacerse de manera individual, pero generalmente nosotros buscamos que se haga en forma grupal, en donde se establecen unos roles y básicamente tratamos de trabajar en un aprendizaje de forma cooperativa. Surge entonces alguna pregunta que muchas personas se hacen o muchos colegas se hacen. Entonces, deben existir diferentes tipos de indagación. Entonces, hablemos un poquito de los tipos de indagación que se han ido estudiando. Está la indagación por confirmación, que en donde los estudiantes confirman la respuesta a la pregunta, empleando algunos de los métodos, algún método específico que ellos pues deseen emplear o hayan descubierto a través de su investigación, a través de su indagación. Existe la indagación estructurada, en donde el maestro proporciona una pregunta abierta y tal vez algunas guías, algunas soluciones relacionadas que permita que los estudiantes puedan aplicar todo ese conocimiento, todas esas alternativas para dar la respuesta que se esperan al reto. La indagación guiada, en donde a medida que los estudiantes trabajan en grupos, el docente, el maestro, va guiando todo ese proceso mediante preguntas abiertas y tratando de que los estudiantes pues, puedan dar con lo que se espera, con lo que se ha planteado en la planeación. La indagación abierta, digamos que en este tipo de indagación, pues el estudiante trata de identificar la pregunta que quieren responder. Es tan abierta que ellos pueden plantear sus preguntas también y simplemente se le plantea el reto a los estudiantes. Al final, obviamente, tendrán que presentar todos los hallazgos que han tenido durante todo ese proceso. Una pregunta que siempre también, pues obviamente nos lleva y aterrizamos después de haber visto un poco de fundamento de esta metodología, ¿cómo podemos establecer un ciclo de indagación en matemáticas? Para ello necesito decir que pues hay muchas investigaciones al respecto, pero obviamente cuando vamos a empezar a trabajar con relación a esto, pues tenemos que tener los estudiantes tienen que tener unos conocimientos previos y nosotros tenemos que asegurarnos de que ellos tengan esas herramientas para poder dar respuesta a ese reto, a ese desafío que se ha planteado. También tenemos que tener la claridad en la planeación, esos objetivos que nosotros deseamos alcanzar con la actividad que vayamos a trazar. En general, en el bachillerato internacional y en muchas escuelas de nuestro país acá en Colombia se establece un objetivo general
y objetivos específicos en una actividad. Por supuesto, también al diseñar ese ciclo tiene que estar en torno al concepto que nosotros queremos que los estudiantes alcancen durante el proceso de indagación. Entonces, el material u objeto de estudio o problema que vamos a plantear tiene que ser muy bien seleccionado, muy bien escogido para que el estudiante no divague y pueda alcanzar y pueda orientarse de una manera asertiva. El estudiante y el docente en esta metodología se establecen muchas preguntas. Entonces, esas preguntas lo que deben es invitar a la indagación. Debe haber un espacio también donde debe haber una discusión con relación a las respuestas a las preguntas planteadas. Y ese proceso de reflexión, pues, debe ser también guiado por el maestro, en donde cada uno de los estudiantes y el maestro mismo va orientando cada una con las preguntas, todo el proceso para dar una respuesta. Podemos ver que al final obviamente hay una evaluación y no me voy ahora mismo a centrar tanto en la evaluación, más que todo en la metodología. En el caso del bachillerato internacional, donde utilizamos con mucha frecuencia los ciclos de indagación, se establece que la indagación tiene que ser continua en nuestras clases. Exige que haya, por supuesto, la resolución de problemas y, por supuesto, que establezcamos estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico. Muchas veces utilizamos diferentes estrategias de tal manera que los estudiantes puedan alcanzar, pues, paso a paso, los objetivos que nos hemos ido trazando en la planeación. Básicamente, el maestro de matemáticas que emplea este tipo de enseñanza, sus estudiantes son el centro y donde tratamos de despertar en ellos la curiosidad. Y de alguna manera, mediante las diferentes estrategias que hoy empleemos, activar un pensamiento crítico, el cual se puede ver de manifiesto en los procesos de reflexión que se hacen durante todo el proceso. Y obviamente en la comprensión de los conceptos matemáticos cuando ellos van a dar sus respuestas. Hablemos un poquito del ciclo de indagación del cual creo que todos estábamos muy atentos y la manera que lo plantea pues el bachillerato internacional. Básicamente partimos obviamente de un concepto que queremos explorar, ese contenido o ese desafío. Entonces, obviamente, se va a plantear una conjetura. Esta conjetura puede plantearse mediante una pregunta abierta. Se evalúa tal vez las posibles, después de hacer las indagaciones, las posibles respuestas que nos pueda arrojar, pues esa indagación se puede aceptar o se puede rechazar. Pues si aceptamos, entonces necesitamos justificar, pues el estudiante tendrá que de alguna manera dar fe mediante algún proceso, mediante algún desarrollo de lo que queremos que él nos dé en la respuesta. Y por supuesto, podríamos ampliar el concepto, extendiéndolo o aplicándolo tal vez a algo de la cotidianidad. Este ciclo, pues no podemos decir que es infalible y que no es susceptible de pronto hacer algunos ajustes, puesto de que sabemos que nuestros estudiantes y a nivel latinoamericano sabemos que pueden tener hay muchas dificultades de diversos índoles. Entonces puede ser que no tienen los fundamentos suficientes, son estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje y pues habría que hacer algunos ajustes a ese ciclo de indagación. Pero funciona mucho el hecho de que pongamos a trabajar, sobre todo en grupos de trabajo, sobre todo cooperativos, donde repartimos roles y donde ellos básicamente no escojan sus grupos, nosotros los escogemos y asignándole unos roles específicos y las responsabilidades que conlleva tener cada uno de esos roles durante el ciclo de indagación y da muy buenos resultados. Vamos a hablar un poquito de cada una de esas etapas, entonces de explorar, por ejemplo, el contenido que en este primer paso, pues, que es básicamente el indagar, explorar en todo lo que tiene que ver con ese contenido, con esos conceptos.
Y básicamente el maestro tiene que tener mucha claridad de lo que ha planeado y de lo que va a plantear. Es fundamental aquí porque para explorar en función de ese contenido, pues el estudiante pues tiene que tener como un derrotero de elementos, ya hablábamos ahorita de los conocimientos previos, para poder ahondar, para poder profundizar en lo que nosotros queremos que él dé respuesta. Ese planteamiento de la conjetura, que sería como la segunda etapa de ese ciclo de indagación en matemáticas, pues básicamente esperamos que nuestros estudiantes eh, obtengan inicialmente o prevean un resultado a partir de sus análisis, a partir de las indagaciones que han hecho, a partir de todos los hallazgos, de todos esos conocimientos previos y podrían de pronto plantear cómo de pronto dar una solución a el problema. Es posible que algunas veces los estudiantes a la primera no puedan plantear una conjetura y por lo tanto el maestro tiene que allí de alguna manera orientar el proceso. Cuando ya evaluamos la conjetura, pues entonces el estudiante tiene que tener cierta conciencia de que lo que está dándose como por hecho o de pronto lo que está dando porque no pueda darse, tiene que justificarse. Y esa justificación tiene que estar, obviamente, basado en contenidos matemáticos y tiene que dar fe de eso, mostrando tal vez en una generalización, tal vez mostrando las limitaciones de lo que se está planteando para que pueda comenzarse a dar fe de esto. En el proceso, en todo este proceso, el maestro generalmente está evaluando, se evalúa la evaluación, una evaluación constante, permanente, continua durante todo el proceso, en donde el maestro puede ir orientando para que de pronto el estudiante no vaya a perderse de pronto en tanta información que pueda tener y bueno, es fundamental allí el maestro, en ese caso, como un guía de todo el proceso. Al justificar, pues, que es un término que para nosotros los que hemos estudiado algo de matemáticas, sabemos que no siempre para los estudiantes es tan fácil. Por lo tanto, las demostraciones o la forma como el estudiante nos quiere mostrar sus hallazgos, sus respuestas y todo el razonamiento con relación a todo este ciclo, pues tiene que ser de alguna manera también guiado por el maestro. Significaría mucho, obviamente, que nosotros los maestros pudiéramos previamente dar fe, dar mediante algunos ejemplos, de alguna manera, cómo esperaríamos que nuestros estudiantes pudieran hacer un razonamiento, una justificación, y de alguna manera con el rigor que nosotros quisiéramos. No podemos pretender tampoco que todos lo hagan, pero precisamente el trabajo colaborativo que nosotros o cooperativo que esperamos que hagan nuestros estudiantes puede ayudar mucho a esto. Por supuesto que después que ya los estudiantes han hecho alguna conexión con los conceptos que esperamos que ellos alcancen, ellos se les pueden plantear retos para ampliar o extender, obviamente, el concepto que ellos quieren de alguna manera, o sea, nosotros pretendemos que ellos aprendan. Sabemos muy bien que en las matemáticas, pues muchos de nuestros temas pues podrían tener muchas aplicaciones y sobre todo en la cotidianidad. Dependiendo del contexto en donde nosotros nos desenvolvemos, podríamos también traer a colación situaciones en donde implican a los estudiantes. Entonces, sería muy importante también esa parte para que ellos puedan lograr hacer esas conexiones de lo que están aprendiendo con tal vez algunas situaciones de la cotidianidad, aunque sabemos que hay temas que se dificultan para poder conseguir esta extensión. Bueno, básicamente, después de todo ese proceso, la planeación obviamente en el ciclo de indagación es fundamental. Entonces, nosotros hacemos generalmente una planeación general, una planeación del año de todos los conceptos que queremos desarrollar, cómo los queremos desarrollar,
pero básicamente la planeación de una lección, la planeación de un concepto podría llevarnos 3, 4 clases, tal vez una semana, tal vez 2 semanas. Entonces es fundamental para que sea exitoso nuestro ciclo de indagación, obviamente una planeación con el suficiente tiempo. El enunciado de indagación, que nosotros llamamos en el bachillerato internacional, y es fundamental porque a partir del enunciado de indagación podemos conseguir establecer, ¿verdad? Mediante una escala de de esa escala que plantea la taxonomía de Bloom, poder establecer hasta dónde queremos llegar con ese ciclo de indagación. Entonces, dependerá de nosotros. Por ejemplo, en este caso, generalizar las relaciones entre las medidas, que puede ayudar a analizar y crear productos, procesos y soluciones. Unas preguntas que podrían surgir allí, las que son propiamente del conocimiento, las que llamamos factuales. Por ejemplo, ¿qué es el volumen? Para un estudiante, recordarle, por ejemplo, qué es el volumen, que nos explique tal vez qué es el volumen, qué es la superficie y que hace parte también de unos conocimientos previos. Preguntas conceptuales como cómo se relaciona, por ejemplo, la superficie y el volumen, o cómo generalizamos las relaciones entre las medidas. Y algunas preguntas que inviten a la discusión, a un debate, en donde ponemos a los estudiantes a que planteen sus ideas. ¿Qué hacemos para encontrar una solución ingeniosa? ¿Cómo puede un producto resolver un problema? Entonces, este tipo de preguntas, pues que invitan pues, a que el estudiante pueda de alguna manera activarse esa curiosidad en un debate, obviamente previamente estableciendo lo que significa generar un debate dentro de las matemáticas, que tal vez de pronto no lo hacemos porque empleamos otras metodologías, pero esto podría activar incluso el pensamiento matemático de alguna manera para que nuestros estudiantes empiecen a hacer las conexiones que queremos y puedan alcanzar el conocimiento que queremos. Generalmente, después de que ya los estudiantes han alcanzado un cierto aprendizaje, digamos que significativo dentro de lo que nosotros nos hemos trazado en nuestra planeación, una actividad reto para el cálculo del área superficial y el volumen, en el caso que voy a plantear, que es un ejercicio en donde nuestros estudiantes tuvieron que construir un castillo y ellos tuvieron que calcular el volumen del castillo, además de calcular su área superficial. Y fue un trabajo que duró no una clase, duraron varias clases, donde se les dio el tiempo para que interactuaran en grupos y luego cada uno explicara cómo actuó. Se establecieron algunas responsabilidades, eh, precisamente porque el trabajo que queríamos era un trabajo cooperativo y al final había una de las responsabilidades, era uno de los miembros del grupo tenía que explicar los hallazgos que había obtenido el grupo. En este caso, nosotros planteamos este castillo. Este fue un castillo que diseñamos con nuestros estudiantes, los estudiantes del colegio, estudiantes de edad de 12 años, 12 y 13 años en este caso. Este castillo se construyó en cartulina, se hizo el desarrollo inicialmente y se planteó cómo construirse. Ellos lo construyeron y luego se les invitó a calcular el volumen y el área superficial y que explicaran cómo lo hicieron, en donde ellos se les plantearon algunas preguntas, por ejemplo, simplemente a partir del enunciado y resalté en negrito el calcule porque calcular dentro de la taxonomía de Bloom exige un proceso un poquito más elaborado por parte de los estudiantes. Y la pregunta pues sería, ¿de qué manera puede usted calcular el volumen del castillo? ¿De qué manera? No es una pregunta cerrada que invita a un sí o un no, sino que tiene que mostrar un proceso. Tal vez en el caso de mis estudiantes, ellos tuvieron de alguna manera que separar cada una de sus partes y explicar cada una de cómo se podría plantear, cómo se podría resolver esta situación. Todas estas medidas, y en el caso de la entrada del castillo, ellos tuvieron que eh, poder dar una solución a esa posibilidad de cómo podría calcular el volumen de una de las paredes del castillo que tenía pues esa entrada y pues qué debían hacer. Para niños tal vez de 2 y 13 años, en algún momento no es tan fácil.
Entonces, las preguntas serían, ¿qué pasaría si estuviera completa la pared, verdad? Tal vez orientar con algún tipo de indicación de estas. Y bueno, mis estudiantes en general pudieron dar fe de esto. Eh, Hubo un evento de algún colegio de bachillerato internacional acá en Bogotá, en donde era un encuentro juvenil de matemáticas y un grupo de mis estudiantes participó explicando todo el procedimiento de cómo ellos pudieron hacer ese cálculo y pues fue una bonita experiencia porque ya además de haberlo hecho en frente de sus compañeros, pudieron dar fe, pudieron mostrar todo el proceso que hicieron y pues este dibujo que yo saqué acá, pues fue un dibujo que salió de esa presentación que hicieron mis estudiantes de grado séptimo de 12, 13 años. Aquí les dejo algunas referencias. Yo esta presentación pues la publica ya la universidad. Y pues no, muchas gracias a todos ustedes por atender eh, esta explicación y pues dejo a Mariana, eh, ya que el tiempo era bastante limitado, pero pues espero haber cumplido pues con las expectativas o por lo menos haber sembrado en ustedes el deseo por explorar de pronto una metodología que en algún momento puede servirnos en el aula. Muchas gracias. Vale, Jorge, muchas gracias. En ese momento empezamos nuestra sesión de preguntas. Entonces los invito a todos a comunicar sus preguntas a través del chat. Y mientras vamos acumulando ciertas preguntas, me preguntaba si querías comentarnos algo sobre tu trabajo, sobre si había algo de información que quisieras compartir con nosotros mientras teníamos algunas preguntas para hacer. Bueno, muchas gracias, Mariana. Sí, bueno, a mis colegas latinoamericanos, siempre soy un profesor muy inquieto y dentro de las actividades que hemos tratado de hacer en mi institución, está por lo menos, además de este tipo de actividades de indagación, generar también la curiosidad y retos, por ejemplo, mediante problemas no rutinarios. Estos problemas no rutinarios, en algunas instituciones le llaman el problema del día, o a veces se ponen problemas semanales, y todo desemboca en un evento que organizamos que se llama Olimpiadas de Matemáticas, que ha ido creciendo y ha ido despertando el interés de nuestros estudiantes. Incluso aquellos estudiantes que no tenían mucho interés por la asignatura, pues se ha despertado en ellos como ese interés y eso ha sido maravilloso. Me gustaría más adelante, después, en otra oportunidad que me brinde la universidad, poderles explicar cómo podríamos hacer para que nuestros estudiantes también se involucren más en nuestras clases. Sabemos muy bien que a veces los intereses de ellos y todo lo que ellos vienen ya creando en su mente, posiblemente porque tal vez incluso en sus familias le dicen, no, yo era muy malo en las matemáticas, usted también seguramente. Eh, tal vez desmitificar un poquito esos conceptos, esas creencias que se van formando en muchas de nuestras familias latinoamericanas y nosotros como maestros poder invitar a que nuestros estudiantes pues comiencen a pensar más matemáticamente y desarrollen su pensamiento matemático. Entonces yo quería decirles que esta es apenas una herramienta, no es la única, por supuesto, pero que en nuestros casos nos ha servido muchísimo y en el evento de matemáticas se ha visto favorecido a tal punto de que ya este evento incluso ya ha crecido a nivel internacional, ha participado colegios de diferentes países y pues la idea es seguir invitando a este tipo de eventos para que nuestros estudiantes pues tengan otras posibilidades y nosotros como maestros también tengamos otras herramientas más en donde podamos captar la atención en nuestra clase. Vale, muchas gracias, Jorge. Entonces, aquí ya tenemos algunas preguntas. La primera que te voy a hacerla tal como la escribió la persona para que no se pierda nada de información. Y Ok. es, ¿el aprendizaje por indagación es equivalente al aprendizaje basado en preguntas? En el método de indagación aparecen otros métodos como inductivo, deductivo, abductivo para resolver un problema o pregunta. Sí, sí, básicamente estamos hablando del mismo método. Tal vez de la forma como nosotros planteemos las preguntas es la forma en la que nosotros nos hemos planteado lo que queremos alcanzar con nuestros estudiantes. Es muy fundamental desde la planeación que nosotros hagamos
qué es lo que queremos alcanzar con nuestros estudiantes. Entonces, pues, en este caso era un castillo, pero inicialmente pues yo no podría plantearle a mis estudiantes, por ejemplo, algo como esto, calcule el área del castillo, por ejemplo, o el área superficial del castillo, sino tal vez empezar con elementos mucho más, con menos detalles, para poder y luego ir aumentando la complejidad. Pero sí, el profesor tiene toda la razón, todo eso que mencionaste es correcto. Vale. Hay otra pregunta que es, ¿cuál es el esquema que sigue al asignar roles en los grupos de trabajo? Listo. Y en base a su experiencia, ¿qué aptitudes de sus estudiantes toma en cuenta para asignar dichos roles? Me encanta esa pregunta, Mariana, y al colega que la ha hecho, porque resulta de que no es fácil organizar grupos. Creo que todos hemos tenido el inconveniente cuando nuestros estudiantes mismos entre ellos dicen, yo no quiero trabajar con María, no, yo no quiero porque él es flojo, porque es esto. Nosotros, cuando iniciamos esta metodología de indagación y la queríamos ajustar mediante un trabajo cooperativo, no colaborativo, que tal vez de pronto hay una gran diferencia. En el cooperativo nosotros establecemos unos roles y establecer los roles es fundamental. Cuando establecemos los roles, cada estudiante tiene que hacerse responsable por cada uno de esa asignación que le hemos hecho durante el proceso, en este caso, para hacer la indagación. También es cierto que esos estudiantes que sabemos nosotros que les cuesta dificultad a realizar ciertas tareas, pues nosotros tenemos que facilitarle, motivarlos, tener mucha paciencia, como todos lo sabemos tener todos los maestros, para que ellos puedan responder al grupo. Y por supuesto también enseñarle a cada uno de ellos que hay que darle la oportunidad a todos y que en general, en la vida cotidiana, aunque trabajamos individualmente, nosotros trabajamos en nuestras empresas, en donde sea, o todo, cualquier actividad humana, generalmente dependemos de otros. Entonces nosotros tenemos que tratar de enseñarles que el respeto, por lo menos desde un trabajo cooperativo y desde las responsabilidades, es fundamental. Entonces, creo que es muy relevante y muy pertinente. Lo que pasa es que habría que tomar como otra charla para hablar del aprendizaje cooperativo aplicado en el caso de las matemáticas, puesto que eso también tiene bastantes elementos que nos podrían ayudar muchísimo para desarrollar nuestras clases. Vale. A mí me gustaría saber, en algún momento mencionas como estos pasos como cruciales en este proceso, mencionas la importancia del material, como que el material no permita que los estudiantes tengan como esa ambigüedad, ese tipo de cosas. ¿Tienes como algún consejo en particular sobre qué tipo de material nos sirve para eso? ¿Alguna fuente que quieras compartirnos que en tu experiencia has como notado que motive al estudiante o que no permita como este tipo de ambigüedad? Mariana, hay varios elementos. Por ejemplo, Ujú. en el caso de las áreas superficiales y volúmenes que hemos tomado digamos, como tema para trabajar el ciclo de indagación en las matemáticas, pues es fundamental, por ejemplo, trabajar con elementos que sean comunes para los estudiantes, por ejemplo, con botellas de refrescos, ¿verdad? Refrescos conocidos o de enlatados, y ponerlos a leer y que ellos lo calculen. Sería muy bueno en los manipulativos, muchas veces pensamos que los manipulativos tienen que ser esos elementos que les compramos a las grandes empresas que hacen todos estos elementos que nos permiten a nosotros que los estudiantes puedan ver en detalle. Pero la verdad, colegas, es que en la realidad encontramos una lata que dice la etiqueta 300 mililitros, ¿verdad? O un envase que dice el contenido, o el peso. Entonces, jugar con eso me parece que lo manipulativo es una herramienta fundamental. Ahora, si la institución ya tiene recursos, pues hay muchísimos elementos más que se pueden comprar por internet, además de que hay plataformas increíblemente con una cantidad de manipulativos donde podemos trabajar eso. Pero yo considero que trabajar con los manipulativos es fundamental, porque a veces trabajamos todo tal vez desde lo virtual, y lo virtual no es que sea malo, pero por ejemplo, cuando un estudiante no tiene el contacto directamente con los manipulativos, pues ya puede darse una idea, por ejemplo, cuántos son 100 centímetros cúbicos o cuántos son 1000 cc. Entonces,
creo que es fundamental eso para que ellos comiencen a relacionar pues todo lo que tiene que ver en el caso de la geometría del área y sobre todo de los volúmenes, que ellos lo vean en la realidad, en la cotidiana, en lo que ellos ven acá en lo cotidiano. Pero sí hay muchas herramientas, Mariana, y hay muchas páginas que tienen una cantidad de herramientas y que simplemente uno con anotar algo, pues uno encuentra muchísimas. En español hay muchas, pero creo que en inglés conseguimos aún más. Ahora, yo invito a los colegas que investiguen. Hay muchas herramientas que incluso, a pesar de que están en inglés, en estas ayudas que tienen ahorita la inteligencia artificial, podemos hacer traducciones muy cercanas a lo que de pronto nos plantean pues estas herramientas. Ahí yo les dejé unos enlaces en la referencia que les pueden servir de mucho. Vale, gracias. También preguntan en el chat si tienes de pronto alguna experiencia o cómo podemos adaptar ese tipo de actividades a niños de en primero o segundo grado. Sí, no tengo aquí en este momento, pero sí les puedo hacer llegar. Yo les puedo facilitar mi email para que me escriban y yo, claro, con mucho gusto. También tengo una página que se llama Ejercicio Resuelto de Matemáticas, que está en Facebook. Si lo ubican, Ejercicio Resuelto de Matemáticas, donde muchas personas plantean sus actividades, plantean también cómo resolverlas. A partir de esto que usted me está preguntando, mis colegas, claro, con mucho gusto yo les puedo facilitar muchos enlaces. De primaria, les comento que en español ahí se consigue muy poco, pero en inglés hay muchísimas actividades y como les digo, por ejemplo, en el caso de algunas herramientas como Google, Google tiene un traductor que inmediatamente cualquier página de cualquier idioma te la puede traducir y entonces uno puede adaptar pues todas esas experiencias en la realidad que uno está teniendo. Listo. Y como última pregunta, hay una que nos pregunta, ¿por qué escogiste la taxonomía de Bloom y no algunas otras más actuales, como en paralelo con el pensamiento crítico? Lo que pasa es que existen unas actualizaciones de la taxonomía de Bloom. Pues cuando yo hablo de la taxonomía de Bloom, pues estoy hablando de la taxonomía de Bloom actualizada. Existe una taxonomía de Bloom mucho más elaborada hoy en día, ha sido mejorada y ha sido enriquecida pues, por todos los hallazgos que se han ido encontrando. Entonces, tal vez nosotros pensamos que la taxonomía de Bloom quedó por allá, lo que nos mostraron, pero resulta que todo eso ha ido evolucionando. Y hoy en día, la taxonomía de Bloom mejorada, ampliada, nos muestra unas categorías en donde es o sea, ha sido muy enriquecida. Entonces, nosotros podríamos, pues, buscar tal vez esas herramientas, se consiguen muy fácilmente en Internet, en donde nosotros podemos ir llevando a nuestros estudiantes de la base, de ese triángulo, de toda esa cantidad de verbos que aparecen allí, que para nosotros ir direccionando hacia nuestro objetivo, hacia un aprendizaje un poquito más profundo y de mayor complejidad. Pero sí es buena la pregunta, me encanta que la hagan porque a veces pensamos que tal vez que muchas cosas que aprendimos hace mucho tiempo, eso quedó así. Y resulta que no, eso ha ido mejorando y con una cantidad de herramientas y una cantidad de elementos que nos permiten a nosotros mejorar nuestras clases. Las clases como son concebidas desde el bachillerato internacional, vuelvo y repito, no es la única. Yo sé nosotros tratamos de que nuestros estudiantes hagan una indagación y obviamente tenemos que darle herramientas y esas herramientas pues utilizamos muchos elementos de la parte virtual, hay páginas inclusive que en el caso de mi institución tenemos algunas páginas que se han adquirido para que los estudiantes puedan practicar allí, más todo ese trabajo que nosotros podamos hacer. Eh, pero independientemente de lo que nosotros planteemos con taxonomía de Bloom, con toda la planeación que podamos hacer, sabemos bien que nuestros estudiantes siempre hay estudiantes que son más aventajados que otros, sobre todo en nuestra área. Pero no todos y van a aprender igual al mismo ritmo. Entonces, la diferenciación juega un papel importante. Entonces, nosotros por eso el trabajo cooperativo, donde entre ellos a veces se entienden mejor que de pronto que lo que uno pueda mostrarle a los muchachos. Entonces, por eso el trabajo cooperativo es tan importante. Entonces, digamos que
nosotros pretendemos con esto dar unas herramientas para que nosotros podamos tratar de acercar a esos muchachos a ese aprendizaje que nosotros queremos. Vale, muchísimas gracias. Entonces, profesor Pérez, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por sus aportes y también a todas las personas que participaron, preguntaron y estuvieron muy atentas. Quisiera responder un par de preguntas en del chat sobre los certificados de asistencia. Los certificados son entregados al día siguiente a través de sus correos electrónicos con el correo con el que se inscribieron a esta presentación. Listo, entonces invitamos a nuestro conferencista, por favor, a colocar su dirección de correo para que pueda compartirle los links a todas aquellas personas que estén un poco más interesadas en el material. El enlace del video de la conferencia y las transparencias se publicarán en la página web. De hecho, ya están las transparencias para que puedan entrar y ver las referencias sobre esos materiales que nos mencionaba el profesor. También los invitamos a ser ponentes en este espacio de difusión y experiencias de práctica a distancia. Para ello, basta licenciar el formulario que se encuentra en la página de experiencias. Y voy a pasarles al profesor Pedro para que nos dé unas últimas comunicaciones sobre la página web. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, profesor Pérez, por esta charla tan interesante y tan motivante para todos los profesores. Una aclaración adicional sobre las constancias de asistencia. Las constancias de asistencia se producen con base en la información que ustedes introdujeron en el formulario que llenaron cuando entraron a la sala. Entonces, enviamos esas constancias de asistencia a las direcciones de correo electrónico que ustedes registraron ahí, y la constancia sale con los nombres y apellidos que ustedes incluyeron en ese formulario. Adicionalmente, para que lo tengan claro, entregamos constancias de asistencia a aquellas personas que estuvieron en la sala al menos 30 minutos. Bueno, entonces eso para que lo tengan claro. Mariana es muy juiciosa y muy seguramente mañana en la tarde ya pueden estar recibiendo en su correo electrónico las constancias. Quiero darles un poquito más de información. Voy a tomar la pantalla. Mariana, si puedes poner en el chat la dirección de nuestra página web, de nuestro sitio web. Les voy a mostrar, como usualmente hago, nuestro sitio web para que ustedes sepan que allí encontrarán gran cantidad de información. Este es nuestro sitio web, ud.uniandes.edu.co. Aquí en la opción de recursos, ustedes encontrarán la página de reuniones virtuales. Esta es la página en que seguramente a la que ustedes seguramente fueron para poder entrar a la sala. Y aquí encuentran ustedes el cronograma de nuestras próximas reuniones virtuales. Esta es la de hoy. Dentro de 15 días, el martes 15 de agosto a las 6 de la tarde, tendremos a la profesora Maruja Pérez con una innovación curricular que se llama Bingo Baker, generador de cartones de Bingo Online para reforzar la multiplicación. Y el sábado de esa semana, a las 9 de la mañana, tendremos como conferencista experto invitado al profesor Miguel Picado Alfaro de la Universidad Nacional de Costa Rica. Entonces, aquí ustedes encuentran el cronograma, pero si regreso aquí al menú de recursos, reuniones virtuales, también pueden encontrar todas las conferencias de expertos invitados, las conferencias que hicimos durante la pandemia, las comunicaciones de innovación y las experiencias de distancia. La presentación de hoy fue una comunicación de innovación. Entonces, si ustedes escogen ahí, van a encontrar todas las presentaciones que se han hecho. Esta es la de hoy, del profesor Jorge Pérez, y aquí la tenemos. Y ustedes aquí ya encuentran el botón de las transparencias. Seguramente entre mañana y pasado aparecerá aquí el botón de la grabación de video.
Si ustedes pulsan aquí en el botón de las transparencias, se van a nuestro repositorio digital de documentos en educación matemática FUNES. Aquí encuentran el registro de esta conferencia y si pulsan en este icono tendrán acceso a las transparencias y podrán descargarlas. Entonces, los invito a que exploren nuestro repositorio FUNES, que en este momento tiene 28.369 documentos sobre aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Y también quiero invitarlos en esta ocasión, de nuevo aquí en el menú de recursos, a que exploren nuestro canal de YouTube. Esta es nuestra página del canal de YouTube. Tenemos diferentes listas de reproducción y ustedes pueden también aquí en el canal de YouTube encontrar los videos de las diferentes reuniones virtuales, pero por ejemplo pueden encontrar en nuestra lista de reproducción de unidades didácticas las unidades didácticas que se han venido produciendo en la maestría en educación matemática que nosotros gestionamos. Y encontrarán diferentes temas. Estos son las presentaciones que se han hecho de estas unidades didácticas. En FUNES están los documentos detallados para eso. Entonces, muy invitados, les recuerdo, dentro de 2 semanas los invitamos a esto. Perdón, voy a volver a tomar la pantalla que me acabo de acordar que quería invitarlos también a otra cosa y creo que alguien lo estaba preguntando. Y es, si ustedes están en nuestro sitio web y ustedes quieren que los mantengamos informados sobre todo lo que hacemos, sobre los recursos que ofrecemos, sobre las actividades que hacemos, los invito a que se unan a la comunidad YEM. Unirse a la comunidad YEM. Si aquí pulso, no va a pasar nada, perdón, voy a ver si hago algo para que funcione, perdón, que aquí hice algo que no debía haber hecho. A ver aquí. Listo, y entonces si vuelvo a ir al sitio web, entonces si ustedes pulsan aquí en Únete a la comunidad YEM, se encontrarán con un formulario en que solamente hay unos poquitos campos obligatorios que son estos. El resto, pues nos interesa conocerlos y si nos puede dejar mayor información, mejor. Pero cuando ustedes se registran aquí, entonces van a comenzar a recibir periódicamente información sobre lo que nosotros hacemos, los recursos, los espacios de interacción y demás. Quiero, para terminar, agradecer a Mariana por la organización y la gestión de esta reunión. Como siempre, nos da muchísimo gusto tenerlos aquí reunidos. Somos casi 80 personas hoy, ya que en una época en que los profesores ya están trabajando y nos alegra muchísimo tener esta concurrencia a estas reuniones. Entonces, los esperamos dentro de 15 días. De nuevo, muchas gracias, profesor Pérez, y les deseo una feliz noche. Hasta luego, muchas gracias.